Vamos entonces a la palabra del Señor, mis hermanos. Yo les voy a pedir que vayan buscando en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Aunque vamos a estar viendo otros pasajes, pero quiero que usted se mantenga ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7, que va a ser el pasaje clave que vamos a utilizar para esta enseñanza. La semana pasada nosotros hablamos acerca del vocabulario del cristiano. ¿Cómo debe ser el vocabulario del creyente? Y hoy nosotros queremos continuar con cómo debe ser la conducta del creyente. Hemos estado hablando en varios meses acerca del evangelio, qué es el evangelio, cómo el hombre llega a la salvación. Bueno, pues ahora yo creo que debemos presentar también el otro lado de la moneda, que es los frutos que deben haber en aquellas personas que han experimentado una obra de salvación. Salvación donde no hay frutos, no hay salvación, mis hermanos. No nos engañemos. Todo árbol bueno tiene que dar frutos buenos. Ahora entendemos que todos nosotros estamos en un proceso de santificación y que Dios sigue transformando nuestras vidas a través de su palabra. Y yo quiero que hablemos en esta tarde quiero que hablemos en esta tarde acerca de cuál debe ser nuestra conducta como creyentes. Pero mantenga su mirada ahí en Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 3, porque más adelante en la exposición vamos a estar analizando estos pasajes de una manera detenida. ¿Cómo debe ser la conducta de un creyente? Y ahora yo quiero que me presten atención un momento, porque quiero leerles algo que escribió un autor que se llama Enrique Monterrosa. Es un joven que escribió y escribe artículos y blogs en el internet. Y él escribió la historia acerca de un joven llamado Francisco que había sido criado la mayor parte de su niñez y de su adolescencia en la iglesia. Y él dice lo siguiente acerca de este joven llamado Francisco. Dice, oír cantar a Francisco un día de servicio en la iglesia es como oír cantar a los mismos ángeles del cielo. Y es que Francisco tiene un talento muy especial por el canto, con una voz increíble, pero sobre todo su interpretación lleva a todo el auditorio a un encuentro con Dios en cada adoración. No solo eso, Francisco también puede ser visto los días que no canta en la iglesia, sirviendo en diferentes áreas. Todos admiran el espíritu de servicio que hay en él y nadie se atrevería a decir que Francisco anda mal espiritualmente. Pero Francisco tiene un problema. Estando en la iglesia se muestra como un excelente servidor y un casi perfecto cristiano, pero su problema llega cuando no está en la iglesia, en su vida diaria, en donde vive desordenadamente y en donde nadie creería que es el mismo Francisco que sirve o canta en aquella congregación. Las noches que Francisco no va a la iglesia, sale con sus amigos, aquellos que no son cristianos y que solo andan en busca de acción y desorden. Salen a tomar licor, a fumar, a emborracharse, a buscar mujeres y si el dinero alcanza, probar una que otra droga. Después de su noche de fiesta, Francisco regresa a su casa con muchas lágrimas en sus ojos, preguntándose una y otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sin embargo, su reflexión queda solo en un momento de tristeza por hacer lo que no debería hacer, pues cada noche que sus amigos lo invitan a salir, él no pone ningún obstáculo para acompañarlos y repetir la misma historia noche tras noche. Las noches de servicio en la iglesia se puede ver a un Francisco servidor y entregado a Dios, pero nadie se imagina que detrás de ese personaje tan admirado en su congregación se encuentra un hombre con un problema serio de adicción y de desórdenes en su vida. A veces Francisco tiene remordimientos por andar haciendo cosas que no debería hacer. Sin embargo, una vocecita le susurra al oído y le dice, no te preocupes, nadie es perfecto. Además, si le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar de todas formas. Nadie ve lo que tú haces. Entonces Francisco, aconsejado por su conciencia corrupta,
consigue este pensamiento real e irreal al mismo tiempo, se acomoda un poco y aprovechándose del perdón de Dios que le puede otorgar más tarde, va y hace siempre lo que realmente no debería hacer. Francisco piensa que mientras nadie en la iglesia se entere de su doble vida, no hay ningún problema. Pero eso trata de ir con sus amigos, por eso trata de ir con sus amigos a lugares en donde está seguro que no se topará con nadie que lo conozca. Así Francisco ha vivido los últimos 25 años de su vida cristiana utilizando diferentes máscaras para cada ocasión. Esta historia a lo mejor la escuchamos y decimos, wow, qué historia tan triste. Pero hermanos, esta historia se repite una y otra vez. Son miles las personas que se encuentran en esta situación que se encuentra Francisco. Y yo quiero que nos hagamos una serie de preguntas basado en este tema que vamos a estar hablando acerca de la conducta del creyente. ¿Cómo debe ser la conducta del cristiano? ¿Cómo debe comportarse? ¿Debe mantener una conducta en la iglesia similar a la conducta que demuestra afuera o debe ser diferente? ¿Por qué es importante la conducta del cristiano? Las escrituras, mis hermanos, nos muestran claramente que la conducta de un creyente es esencial para su nueva identidad que tiene en Cristo. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, para que nosotros podamos ver cuán importante y si delante de los ojos de Dios es importante el comportamiento de una persona que profesa ser creyente. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Aquí está Cristo hablándole a una multitud, incluyendo a sus discípulos, y miren lo que dice. Hablando de los creyentes, de aquellos que profesan ser seguidores de Cristo, dice así la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que la primera comparación que Cristo hace con aquellos que profesan ser creyentes es que nosotros somos identificados como la sal de la tierra. Y la sal tiene un propósito. Tiene un propósito específico, tiene el propósito de preservar. En este caso, si usted tiene comida y usted le echa sal, eso preserva la comida. Bueno, el creyente es considerado como la sal que preserva muchas cosas en la comunidad a la cual nosotros pertenecemos, hermano. Porque imagínense si no hubiese creyentes en el mundo, ¿cómo estuviera nuestra sociedad y el mundo hoy en día? La situación fuera más caótica todavía de la que está. Pero él ahora utiliza otra comparación y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la conducta de un creyente es sumamente importante porque revela la identidad que esa persona tiene y la relación que esa persona tiene con Cristo, su Salvador. Una de las características de un cristiano saludable es la siguiente: una persona que tiene una conducta que refleja madurez espiritual y en cada área de su vida se parece más a Cristo. Ese es el propósito principal del Evangelio. No solamente proveer justificación de nuestros pecados, sino que también el Evangelio provee una transformación en cada área de nuestra vida. No es simplemente algo teórico, no simplemente nos quedamos en la esfera de lo espiritual que no podemos ver, porque nosotros no podemos ver el nuevo nacimiento, no podemos ver la justificación, no podemos ver la redención. Son cosas espirituales que suceden en el interior de un pecador, pero lo que sí podemos ver es la vida cambiada y las actitudes transformadas que el Evangelio causa en la vida de una persona. Y el propósito del Evangelio es que nosotros cada día más nos parezcamos más a Cristo y menos a nosotros. Un cristiano saludable, con la ayuda del Espíritu Santo, se esfuerza en luchar y ir en contra de conductas de pecado e injusticias y reemplazarlas con conductas de santidad.
Esta es la expectativa de lo que el Evangelio demanda de nosotros. Que nosotros reemplacemos ese pecado que antes amábamos y lo reemplacemos ahora por la justicia y la santidad que Dios ama. Un cristiano saludable anhela llegar a ser como Cristo, a pensar como Él y a comportarse como Él se comportó. Y escuche bien, no hay nada legalista en aspirar a los más altos estándares de santidad y piedad. No hay nada legalista en nosotros mostrar obediencia a lo que Dios ha revelado en su palabra. Legalismo es otra cosa. Querer obedecer a Dios es otra cosa, mis hermanos. Legalismo es prohibirle a la gente cosas que la Biblia no prohíbe. Eso es legalismo. Pero la Biblia sí habla de una obediencia, de una santidad y de una piedad que nosotros como creyentes debemos buscar intencionalmente. Y eso no es legalismo. El que usted sea parte del mundo y no participe de muchas cosas que el mundo participa, eso no es legalismo. No se deje engañar por los mercaderes de la supergracia que le dicen, ay, tú eres de los que no haces esto, no haces aquello. Sí, hay un montón de cosas que nosotros no hacemos. Así de sencillo, mis hermanos. Pero cosas que no están prohibidas en las Escrituras y que nos las quieran imponer, eso sí es legalismo. Y la Biblia hace una recomendación a un grupo de personas que están para servir como modelos de la conducta cristiana, y eso lo podemos encontrar en el pasaje que vamos a estar examinando, y es el tema de los ancianos de la iglesia. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿de dónde salen los ancianos de la iglesia? ¿Caen del cielo? No. ¿De dónde salen aquellos hombres que Dios llama para trabajar en el ministerio pastoral? ¿Del gobierno? No salen del gobierno, salen de la iglesia, mis hermanos. Por ende, nosotros vamos a examinar lo que las Escrituras nos hablan acerca del carácter de aquellos que no solamente trabajan en el ministerio pastoral, sino que estos son requisitos que se deben ver reflejados y características que se deben de ver reflejadas en todos los creyentes de una manera u otra. Porque de ahí es que salen los ancianos. Es de la iglesia local, es de la formación de creyentes individuales que Dios llama a hombres al ministerio. Los ancianos están calificados para su oficio principalmente sobre la base de su carácter, no sobre la base de sus habilidades, aunque uno de los requisitos es que un anciano debe tener la capacidad dada por Dios para poder enseñar. Si no sabe y no puede enseñar, puede servir en otra área del ministerio, pero uno de los requisitos es que tiene que tener la capacidad para poder enseñar. Pero por encima de esa habilidad tiene que estar el carácter de esa persona. Porque podemos saber enseñar y no tener el carácter bíblico que Dios demanda de su palabra. Pero también otro aspecto relacionado es la cantidad de tiempo que un hombre ha sido cristiano. Vamos a leer ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, que esa persona no puede ser un neófito, un recién convertido. No puede ser una persona que hace un mes llegó a la fe en Cristo, no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios y ya se autoproclama pastor o anciano de una iglesia local. Eso no es lo que la palabra de Dios revela, hermano. Todos los requisitos que nosotros vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 3 están relacionados con el carácter, no con los dones o habilidades o capacidades que una persona pueda tener. Y aunque es verdad que estas cualidades se le exigen a los ancianos, no son exclusivas de los ancianos. Vamos a ver que cada una de ellas también son cualidades y características que deben verse como frutos en la vida de un creyente. D.A. Carson, que es un hermano que ha escrito muchos libros muy buenos, él dice lo siguiente acerca de esto. Él dice, los criterios mencionados en Primera de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1 se exigen a todos los cristianos en todas partes. Es otra manera de decir que los ancianos son, ante todo, los primeros en ser ejemplos de las virtudes cristianas que se presuponen como mandatos a todos los cristianos. Cada iglesia está destinada a estar llena de hombres y mujeres que muestran estas características que nosotros vamos a estar viendo.
¿Y cuáles son esas características? Bueno, ahora sí vamos al pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Cuando usted hace una comparación de Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7 con Gálatas capítulo 5, usted va a encontrar que las listas son bastante parecidas con el fruto espiritual que se debe ver en la vida de una persona que profesa ser creyente en Cristo. Así que yo no estoy aquí forzando a que el texto diga otra cosa. Estoy consciente que originalmente y el propósito principal está destinado para aquellos que desean trabajar en el ministerio pastoral, pero a la misma vez hay una segunda aplicación que aplica a toda persona que es creyente en el mensaje del evangelio. Porque como dije hace un ratito, ¿de dónde Dios saca ancianos para pastorear a las iglesias locales? De la iglesia. No caen del cielo, mis hermanos. No bajan con alas. Aquí está el pastor de esta iglesia local, ¿no? Salen de la iglesia local. Y nosotros vemos aquí, vamos a leerlo, Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, esa palabra es un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que mis hermanos, para Dios es muy importante el testimonio y el carácter de aquellos que desean trabajar en el ministerio pastoral o de todos los creyentes en general. Y aquí Pablo comienza dando una lista de cualidades o características que deben verse en un cristiano que ha sido salvado por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, mis hermanos. Esto es la demanda bíblica luego de nuestra conversión, porque ninguno de nosotros mostrábamos estas características en nuestra vida antes de Cristo. Lo que nosotros éramos y cometimos e hicimos antes de Cristo no aplica aquí. Esto aplica para personas que ahora están en este lado del reino, en el lado del reino de Cristo y han sido salvados por medio del Evangelio. Aquí no está hablando de los no creyentes. Los no creyentes y muchos de nosotros cuando no éramos creyentes no llenábamos estas cualidades ni este carácter. Y Pablo comienza con la palabra irreprensible. Y esa palabra irreprensible viene del griego anankletos. Y eso describe el efecto de una vida piadosa. Literalmente es una persona que no será llamada a dar cuentas por asuntos morales, civiles, criminales, legales o escándalos públicos. Eso es ser irreprensible. Una persona que no se le puede hacer una acusación moral, legal, criminal o que tenga algún escándalo público porque queda descalificado para poder trabajar en el ministerio pastoral. No pueden haber, hermano, ningún tipo, una persona que quiere liderar una iglesia no puede tener una orden de arresto por parte de la policía. Y el FBI lo está buscando. Pero es que eso no aplica solamente a los pastores, eso aplica a todo creyente. Estoy hablando del momento de la conversión en adelante, no de lo que pasó antes en su vida, antes de usted llegar a Cristo. Porque antes de llegar a Cristo, ¿cómo vivíamos? Teníamos, hermano, al FBI, a la CIA, a la policía local, a la IARES, a todo el mundo detrás de nosotros. Estoy hablando de nuestra vida después de venir a Cristo. Ahora, irreprensible no se refiere a la perfección sin pecado, porque en ese caso nadie estaría cualificado para el oficio pastoral. Más bien es un estándar alto y maduro que habla de ser un ejemplo constante. Porque también hay que bajar a una realidad bíblica, hermano. Todo cristiano de una manera u otra, incluyendo aquellos que trabajan en el ministerio pastoral, fallamos de una manera u otra. Pecamos contra Dios de una manera u otra. Así que no está hablando de perfección absoluta, porque de lo contrario nadie podría trabajar en el ministerio pastoral.
Pero estamos hablando, hermano, de una conducta que no puede ser señalada por otros en estos aspectos que hemos mencionado. Y este atributo de ser irreprensible es el fundamento de los tres grupos que vamos a poder ver aquí en este pasaje de Timoteo capítulo 3. Y estos tres grupos son los siguientes: la moralidad sexual, nobleza en actitud y conducta y liderazgo familiar bíblico. Esas son las tres áreas que encontramos en este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3. La moralidad sexual, la nobleza en actitud y conducta y un liderazgo familiar bíblico. Y él comienza dando una lista de características que revelan el carácter de una persona o de una persona que es creyente. Comienza diciendo: marido de una sola mujer. El creyente que está en Cristo debe ser fiel a la esposa o esposo que tiene ahora, de la misma forma en que Cristo es fiel y ama a su iglesia. Lo que haya pasado en nuestra vida antes de venir a Cristo es nuestra vida antes de Cristo. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Pero aquellos hermanos que profesamos ser creyentes, tenemos que estar pendientes de esto que dice Pablo está diciendo aquí. El hombre y la mujer creyente debe ser fiel al esposo o a la esposa que tiene en esos momentos. Ay, es que yo no la quiero tanto. Ora a Dios para que te dé mucho amor. Es que no es la misma. Cuando vivíamos en el mundo éramos de una manera y ahora estamos en Cristo y es de otra. Como dicen en mi país, abuche y aguanta, porque esa es la mujer que tú escogiste y mujer, ese es el hombre que tú escogiste. Nadie te lo impuso, nadie te puso un cañón en la cabeza. Ese fue el hombre que tú escogiste y ahora tú le debes una fidelidad a él y a ella de la misma manera que Cristo es fiel a su iglesia. Dígame, hermanos. Ay, okay. Mira, hermano, usted cree que este tema no es importante, pero por aquí, no voy a decir ni al norte ni al sur, pero por aquí tenemos algunos pastores que tienen su tercer y cuarto matrimonio arriba, de creyentes. Yo no estoy hablando de que tuvieron 3 o 4 matrimonios antes de ser creyentes, no. Estoy hablando de servir en el ministerio pastoral y ya van por su tercer y cuarto matrimonio. En el primero ya quedaron descalificados, hermanos. Estando en Cristo, quedaron descalificados para trabajar en el ministerio pastoral. Pero no, porque la gente, esto es irrelevante. Bueno, eso fue Pablo, en un momento de coraje que tuvo, le dijo eso a Timoteo. No. Eso no es lo que la palabra de Dios revela, hermano. Porque la próxima carta dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para reprender, para exhortar con toda justicia. No podemos escoger qué partes de la Biblia nos gustan. Él continúa diciendo que otra característica debe ser una persona sobria. ¿Qué es una persona sobria? Se refiere a la persona que hace las cosas con moderación, así como sus palabras o actos. Eso es una persona sobria. Una persona que realmente medita y se toma el tiempo de pensar: esto que yo voy a hacer, esto que yo voy a decidir, esto que yo voy a hacer o a decir, puede tener consecuencias positivas o negativas para mi vida. Se detiene, es una persona sobria. El cristiano, hermano, debemos ser sobrios en nuestra manera de vivir. Una persona prudente. ¿Qué es una persona prudente? Es una persona sensata, juicioso, reflexivo, cauteloso, comedido, moderado, discreto. Lo contrario es una persona imprudente. Como creyentes, hermanos, tenemos que mostrar prudencia en nuestras vidas. Todos aquí luchamos de una manera u otra con alguna de estas cosas que vamos a estar viendo en esta lista. Debe ser una persona decorosa. ¿Qué es una persona decorosa? Es una persona digna, respetable, decente, honesta, pudoroso. Una persona pura, recatado o recatada. Eso es lo que significa ser decoroso. Debe ser hospedador. Una persona que comparte su casa y sus bienes con otro. Invita a personas a su hogar a comer, a compartir y a conocerse. En los tiempos en que se escribió esto, hermano, no solamente las personas recibían a aquellos que conocían en su hogar, sino que también recibían a personas que no conocían y mostraban
ese espíritu de hospitalidad hacia aquellos que no conocían, pero era parte de la cultura. Yo no le estoy diciendo que ahora a cualquier extraño que camine por la acera de su casa, usted lo invite a pasar, pero nosotros debemos tener una actitud hospedadora unos con otros, especialmente entre creyentes. No dado al vino. Y aunque las escrituras, mis hermanos, no prohíben el consumo de las bebidas alcohólicas, escúchelo bien, la escritura no prohíbe las bebidas alcohólicas, pero las escrituras sí están llenas de advertencias en contra del uso excesivo y de las borracheras. ¿Ve la diferencia? No la prohíbe, pero usted lee el libro de Proverbios para que usted vea todas las advertencias que usted va a encontrar en el libro de Proverbios acerca de este aspecto. Y un creyente, hermano, una persona que profesa ser creyente en Cristo, debe tener en cuenta este mandato de parte del Señor. No hay prohibición para la bebida. Pero si usted era un borrachón en su vida antes de venir a Cristo, tenga cuidado con la manera en que usted juega con el vino y con la bebida alcohólica en su vida ahora como creyente. Porque va a caer. Va a caer. El pecado no juega con uno. Tú a lo mejor piensas, no, yo puedo controlar la botella. Cuidado, que ya mismo la botella te va a terminar controlando a ti. Y yo he tenido esta conversación con varios creyentes. Inclusive hay creyentes que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ellos prohíben la bebida. No, no se prohíbe la bebida, pero sí te vamos a dar duro contra la borrachera. Porque hay creyentes, hermanos, que en Semana Santa y en Thanksgiving y en despedida de año se les olvida que son creyentes. Y hoy como todo lo publican por las redes sociales. Salen los videos, salen las fotos. El creyente, hermano, no puede ser pendenciero. ¿Qué es una persona pendenciera? Es una persona que tiene inclinaciones por los enfrentamientos y peleas físicas. Es una persona que siempre está en conflicto y en riña. Le encantan las peleas acaloradas o las acciones violentas. Una persona que todo el tiempo está metido en problemas. Todo el tiempo. Es una persona que por cualquier cosa revienta en violencia. Y esto es una obra, hermano, de santificación que Dios va obrando en nuestras vidas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, hermano, cómo Dios utiliza su Espíritu Santo para obrar en estas áreas de nuestra vida. Dice también que no codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona que busca ganarse un ingreso al margen de la ley y de una manera legítima. El creyente, hermano, se gana su ingreso, así sea en lo que sea que trabaje, pero se lo gana de una manera legal y digna. No anda buscando oportunidades nebulosas para poder hacer un ingreso adicional en su vida, hermano. Y hay creyentes que lamentablemente caen a este aspecto y ven cualquier negocio por ahí que le ofrecen en su trabajo o cualquier otra manera de adquirir un ingreso adicional y lo ven como algo, bueno, si yo hago esto me va a bendecir y yo voy a lograr las metas y las cosas por las cuales yo he estado orando. Mira, te voy a decir algo. Tú puedes conseguir cosas materiales en tu vida y si tú las conseguiste utilizando ingresos deshonestos, no le llames bendición de Dios. Lo conseguiste por tus propias fuerzas y por tus propias mañas, pero no le llames bendición de Dios si fue a través de ganancias deshonestas. Y en el ministerio pastoral muchos se corrompen por este aspecto, mis hermanos. Empiezan a buscar la manera de generar ingresos adicionales a través de otras fuentes que Dios no ha aprobado. Y empieza la mercadería, y empieza la mercadotecnia, y empiezan a cobrar por los milagros, y empiezan a cobrar por las sanidades, y empiezan a engañar y a manipular al pueblo. Aquel que trabaja en el ministerio pastoral o tiene deseos de trabajar en el ministerio pastoral, pero esto aplica a todo creyente, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Debe ganarse un sustento de una manera digna, responsable y bíblica. Pablo continúa diciendo que debe ser una persona amable y apacible.
Una persona que manifiesta gracia es pronto a perdonar las fallas de otros y no guarda rencor. Hay cristianos que padecen de elefantitis aguda. ¿Sabe cuál es elefantitis aguda? Esa frase que dicen, yo perdono pero no olvido. Eso es mentira. Ni perdonas y por eso es que no olvidas. A la primera situación, ahí ya tienes el listado. Sacas la libreta de reclamaciones y de fallas que la persona ha cometido en su vida pasada. Debe ser una persona amable y apacible. No debe ser una persona avara. Una persona avara refleja dos cosas. Tiene un amor excesivo por el dinero, pero también es codo. Porque lo único que quiere es amontonar riquezas y finanzas y dinero para él. Que se mueran los demás y no le importa. Y un cristiano, hermano, no debe ser amador del dinero. Necesitamos el dinero, pero no debe amar el dinero por encima de Dios. Y ese amor por el dinero lleva a muchos a la avaricia, al codo, hermanos. No ayudan en ninguna manera a su iglesia local, no proveen ningún tipo de apoyo económico para que la causa del evangelio pueda seguir progresando. Y Pablo termina con el aspecto del liderazgo bíblico en el carácter de un cristiano. Y es que tiene que gobernar bien su casa. Es una persona que tiene las cualidades necesarias para poder proveer un liderazgo bíblico y saludable para cada uno de los integrantes de su hogar. Por eso él dice ahí en el versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si usted es padre y usted tiene hijos, aunque sus hijos no sean creyentes, porque nosotros no podemos producir la salvación en ninguno de nuestros hijos, nosotros debemos liderar en nuestro hogar para que aún nuestros hijos no creyentes se sujeten con toda honestidad a nuestra autoridad como padres. No, es que ellos no son creyentes, por eso se comportan así. Si viven bajo mi techo, yo los mantengo, les doy comida, los visto, se sujetan porque se sujetan, mis hermanos. Así se vayan berrinchando al cuarto. Nosotros tenemos el deber de proveer un liderazgo espiritual y bíblico a nuestros hijos. Ahora, nada de esto tiene sentido sin la experiencia del evangelio en la vida de nuestras vidas. Y nosotros nos debemos preguntar en esta tarde cuánto el evangelio ha transformado nuestra conducta y nuestro carácter. Parémonos un momento y meditemos cuánto el mensaje del evangelio o nuestra experiencia en el evangelio de Cristo ha transformado nuestra conducta y nuestro carácter. Es nuestra conducta. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les hice unas preguntas acerca de cómo es nuestro vocabulario? Bueno, pues ahora yo pregunto y nos debemos preguntar nosotros todos, ¿es nuestra conducta un medio de gracia usado por Dios para que otros puedan ver a Cristo en nosotros? ¿O es más bien una desgracia para aquellos que nos rodean? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Si nunca le hemos dicho a alguien que somos cristianos, ¿podrían ellos saberlo al ver nuestra conducta? ¿O se sorprendería si les decimos que somos cristianos? Nuestros compañeros de trabajo. Mire, usted sabe que usted pasa más tiempo con compañeros de trabajo que con su propia familia. Aquellos que trabajan secularmente 40, 50 horas a la semana. Usted invierte más tiempo con sus compañeros de trabajo que con lo que usted invierte con su familia. ¿Y cómo nosotros responderíamos? ¿Cómo es nuestra conducta ante nuestros compañeros de trabajo? Porque ellos no están viendo la buena teología que tú y yo sepamos. Ellos están viendo nuestro comportamiento. Porque aún el inconverso sabe que aquellos que profesan ser creyentes, debe haber un cambio en sus vidas. Ellos están esperando eso. Y están esperando la más mínima falla o exposición de conducta no bíblica para rápido señalar el dedo. Eso es una realidad. Miren cuán importante es este aspecto. Pablo le dice a los creyentes en Gálatas capítulo 4 versículo 19 que el evangelio tiene el propósito de transformar la vida del creyente en todas las áreas de su vida.
Y Pablo le dice a los creyentes en Gálatas capítulo 4 versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando usted examina esta carta a los Gálatas, los primeros 2-3 capítulos, Pablo tiene que defender nuevamente el evangelio de la gracia, porque estos creyentes estaban siendo influenciados por unos falsos maestros para seguir el evangelio de la ley o una salvación basada en obras. Estos creyentes estaban siendo aturdidos por causa de estos falsos maestros. Y Pablo dice aquí en el capítulo 4, oh hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir de nuevo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo reconocía que el propósito principal del evangelio de la gracia es que Cristo sea formado en nuestras vidas y que nuestras vidas y nuestras conductas y nuestra manera de pensar sean transformadas por medio del evangelio. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo le dice a esta iglesia en Roma, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? ¿Simplemente los predestinó sin ningún tipo de propósito? No. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El evangelio tiene un propósito. El evangelio tiene una meta. El evangelio tiene una dirección en nuestras vidas. Y es que nosotros cada día seamos transformados y hechos más conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Parte del plan de redención a través del evangelio es la transformación de nuestra vieja vida a la nueva vida que obtenemos en Cristo por medio del evangelio. Y si tú estás aquí, tú no eres creyente en el mensaje del evangelio, yo quiero dejarte saber algo. Un día tú vas a partir de esta tierra y vas a pararte delante de Dios y vas a tener que dar cuentas por tu vida. ¿Qué vas a hacer en ese día? ¿Le vas a presentar tus buenas obras? ¿Le vas a presentar tus buenos deseos, tus buenas intenciones? Nadie puede presentarse delante de Dios con simplemente unas buenas obras y unas buenas acciones, porque aún nuestras buenas obras están manchadas por el pecado. De la única manera que un pecador y nosotros podemos pararnos un día delante de la presencia de Dios es a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. Y hay muchas personas en comunidades de fe que se están engañando a sí mismos pensando que van a traspasar el reino de los cielos y van a llegar allá delante de la presencia de Dios por medio de su propia justicia. Hay esperanza mientras hay vida para que tú puedas reconocer tu pecaminosidad y puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿En qué manera nosotros podemos aplicar estas verdades? ¿En qué manera la conducta y el carácter van conectados unos con otros? Las Escrituras hablan muy poco acerca de las habilidades que debe tener un cristiano, pero sí se enfoca mucho en el carácter que debe tener un cristiano. A Dios no le importa ni le interesa nuestras habilidades ni nuestros talentos. Dios los utiliza por su gracia y su misericordia, pero Él no está interesado en desarrollar nuestros talentos y habilidades. Él está interesado en transformar nuestro carácter. Porque el mundo puede admirar nuestros talentos, pero a Dios no lo apantallamos con nuestros talentos, hermanos. ¿Quién tiene más talento? ¿Él o nosotros? Dice la palabra de Dios que toda buena dádiva procede de Dios. Así que a Dios no lo podemos engañar con nuestros talentos y habilidades. Nosotros nos podemos engañar unos a otros con nuestros talentos y habilidades. Pero el carácter es lo que Dios está buscando en la transformación de nuestras vidas por medio del evangelio. Miren cómo Cristo afirmó esta verdad en Marcos capítulo 12, versículo 33, cuando habla acerca de cómo debe ser el amor de un creyente hacia Dios, hacia su Salvador. Y dice en Marcos 12, 33, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todas estas cosas que dice el escritor de Marcos aquí, todas ellas tienen que ver con el carácter de una persona. Porque el carácter que nosotros tengamos refleja la conducta que nosotros manifestamos. La falta de carácter es lo que manifiesta las conductas que muchas veces reflejamos en nuestro diario vivir. La conducta cristiana es el producto de la condición de nuestro corazón.
Si nosotros queremos saber qué tipo de carácter tenemos, evaluemos nuestra conducta. Esa es la manera en que nosotros medimos realmente qué carácter, si se está desarrollando un carácter bíblico en nuestras vidas o si seguimos manifestando el mismo carácter y las mismas conductas pecaminosas de antes. Al igual de cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos y nos conducimos, depende de la condición de nuestro corazón. Nuestras acciones pueden engañar por un tiempo, pero al final nuestra conducta externa reflejará lo que existe en nuestro interior. Nuestra conducta o carácter es lo que determina realmente lo que somos. No es lo que hacemos. Dios está más interesado en que nosotros seamos que lo que hacemos. El modelo bíblico, como describe el pastor Otto Sánchez, es ser más que hacer. Dios está interesado en lo que nosotros seamos, más que en lo que nosotros hagamos. Y nosotros podemos concluir con lo siguiente, mis hermanos. Es interesante que el apóstol Pablo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7, miren lo que dice. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que aquí Pablo nuevamente vuelve a enfatizar que para Dios es muy importante el testimonio público que nosotros tengamos. El testimonio que nosotros podamos tener aquí, en esta reunión o cuando nos reunimos, está bueno, pero Dios está más interesado en el testimonio público que nosotros tenemos fuera de estas cuatro paredes. ¿Por qué? Porque cuando no hay un testimonio público bíblico, caemos en descrédito del diablo. ¿Y a quién utiliza el diablo, para desacreditarnos? A los inconversos, a las personas que no son creyentes. Porque usted cree que el evangelio es blasfemado todos los días por la conducta y el carácter que reflejamos muchas veces. Cuando la iglesia primitiva en el libro de los Hechos tuvo que enfrentar una serie de retos y conflictos que amenazaron al surgir luego la conversión de miles de personas cristianas, miles de personas a la fe cristiana, ellos buscaron personas que tuvieran un buen testimonio público. Eso nosotros lo vemos en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 3, donde dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que cuando la iglesia primitiva está surgiendo en sus comienzos, el testimonio público de una persona era de suma importancia. Y a la hora de ellos elegir a quienes iban a poder atender estas necesidades, el requisito principal era que tuviera un buen testimonio. No solamente dentro de la comunidad de fe, sino también fuera de la comunidad de fe. ¿Y por qué es importante nuestra conducta para los que están afuera? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante nuestra conducta para con las personas que no son creyentes? Bueno, porque los no cristianos pueden saber más sobre el carácter y la conducta de los cristianos que los otros cristianos dentro de la iglesia. Son los familiares, los compañeros de trabajo no cristianos con los que más contacto se tiene y con quienes más tiempo pasamos, y ellos pueden testificar de nuestra conducta y de nuestro carácter. Nuestros compañeros de trabajo pueden testificar más de lo que nosotros podemos testificar unos a otros, porque nosotros nos vemos aquí tal vez unas horas a la semana. Pero nuestros compañeros de trabajo estamos 8 o 10 horas al día, 40, 50 horas a la semana. Es allí donde realmente se manifiesta qué experiencia hemos tenido en el Evangelio de Jesucristo. Es ahí donde se manifiesta qué obra de santificación Dios está llevando a cabo en nuestra vida, hermanos. Si un cristiano se conduce o tiene una reputación entre los no creyentes como una persona deshonesta, mujeriego o adúltero, difícilmente podrán ver que estamos viviendo como cristianos. Los no creyentes se van a confundir
si ellos ven que decimos mucho, pero no vivimos de acuerdo a lo que decimos. Se van a confundir. Van a estar como que, ¿será o no será? Y a lo mejor no nos lo dicen, pero están ahí divagando en su mente. Bueno, ¿este será creyente o no será creyente? Como que de momento como que parece creyente, pero en otros momentos como que, pues igual que yo. Richard Baxter lanza una amonestación, hermano, muy poderosa en un libro que se llama El Pastor Reformado. Y él habla acerca del pastor, pero también habla acerca de los creyentes. Y miren lo que él dice. Dice, tengan cuidado que el ejemplo de ustedes no contradiga su doctrina, para que no pongan piedra de tropiezo delante de los ciegos que puedan ser ocasión de su ruina, para que no desdigan con sus vidas lo que dicen con sus lenguas y sean así los más grandes obstáculos del éxito de sus propias labores. Y concluyo, hermano, con esta oración que Pablo le lanza a la iglesia de de Filipenses. Y es la oración que yo he presentado esta semana durante mi preparación para esta exposición, orando primeramente por mi vida y orando luego individualmente por la vida de cada uno de ustedes. Y Pablo ora en Filipenses 1:11 y él pide esto al Señor. Y es mi deseo que Dios también obre en nuestras vidas a través de lo que Pablo presenta en esta oración. Y dice ahí en Filipenses 1:11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí está el versículo clave. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El propósito principal de la obra de santificación en la vida de nosotros es para su gloria y para la alabanza de su nombre. Y Dios utiliza a los creyentes, tanto individualmente como parte de una comunidad de fe, para reflejar su gloria al mundo. Es a través de la iglesia local que Dios le manifiesta al mundo de que Él es un Dios poderoso para transformar la vida de aquellos a los cuales Él trae al evangelio. Así que nuestras vidas, hermanos, son una carta pública delante de una sociedad corrupta, delante de una sociedad que se traga el pecado, hermano, como si se estuviera tragando un vaso de agua. Y son nuestras vidas transformadas, nuestras vidas santificadas por medio de la obra de su Espíritu Santo, lo que Dios utiliza para seguir proclamando su gloria entre las naciones. Y si nosotros queremos ser una comunidad que realmente refleje la gloria de Dios en nuestras vidas, porque la gloria de Dios no tiene nada que ver con salir corriendo aquí y dar vuelta. La gloria de Dios tiene que ver con la obra santificadora de Dios en nuestras vidas, donde nuestro carácter está siendo transformado, donde nuestra manera de pensar está siendo transformada, donde podemos ver, hermanos, los frutos del Espíritu que Pablo habla en Gálatas capítulo 5, manifestándose día a día en nuestras vidas. Y nosotros debemos detenernos un momento en nuestra vida rutinaria, que es así acelerada. Nos vestimos, nos dormimos, vamos al trabajo, venimos, comemos lo mismo, el mismo ciclo. Debemos, hermanos, en un momento dado detenernos y realmente mirar hacia atrás y ver cómo la obra santificadora del Evangelio en nuestras vidas ha estado transformando nuestras vidas. ¿Somos los mismos que cuando vinimos a Cristo? ¿Hemos experimentado transformaciones radicales en nuestras vidas? Porque si no las estamos experimentando, pueden ser dos razones, hermanos, principales. Una, que estás contristando al Espíritu Santo o estamos contristando al Espíritu Santo por medio de las acciones y de las conductas que estamos reflejando. O que el Espíritu Santo no está dentro de ti. Y si el Espíritu Santo no está dentro de ti, tú no eres creyente. Así hayas repetido una oración en un servicio después que el predicador terminó de predicar. La evidencia de que realmente estamos en Cristo es una vida transformada. No es más nada. No es esta corbata y este saco. Es una vida transformada. No es la Biblia que cargamos debajo del brazo. Hay cristianos en el mundo, hermano, y creyentes en el mundo que no tienen la facilidad de poder cargar una Biblia debajo de sus brazos. Pero Dios ha hecho una obra de transformación en sus vidas. Oremos.
Padre, te damos gracias por este tiempo de poder compartir algo acerca de tu palabra, Señor. Este ejercicio de predicar tu palabra es un ejercicio espiritual que tú llevas a cabo a través de instrumentos débiles, imperfectos, frágiles, falibles, llenos de tantas debilidades y limitaciones, pero que tú obras a través de tu palabra y obras en los corazones, Señor. Traes salvación a aquel que la necesita y traes edificación a aquel que la necesita, Señor. Todos aquí, si estamos en Cristo, todos aquí estamos siendo santificados por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú traigas convicción de pecado sobre nuestros corazones, que nosotros podamos meditar lo que revela tu palabra y podamos compararlo con nuestra vida, para que no sigamos jugando al cristianito, que podamos realmente experimentar una transformación en todos los aspectos de nuestra vida individual, familiar, como padres, como esposos, como hijos, como compañeros de trabajo. Que realmente el Evangelio se vea reflejado en la manera en que nosotros hablamos y en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. No de una manera legalista o no de una manera impuesta, sino que realmente pueda ser la obra, se pueda haber reflejado la obra interna de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos ser una comunidad que pueda impactar a aquellos que están a nuestro alrededor por medio del Evangelio, pero nuestras vidas tienen que ser un reflejo de la obra del Evangelio en nuestras vidas principalmente, Señor. Tú solo sabes lo que tú haces por medio de tu palabra, Señor. Yo puedo ver ojos, yo puedo ver rostros, pero tú conoces los corazones. Tú disciernes los corazones. Tu palabra entra donde mi voz no puede entrar. Obra, Señor, en nuestras vidas. Sigue santificando nuestras vidas individualmente y como iglesia local, que podamos crecer en santidad, que podamos crecer en piedad, que podamos ver cómo tu Espíritu Santo sigue produciendo esos frutos espirituales en nuestra vida. Que nos arrepintamos de toda carnalidad, de toda aquella conducta pecaminosa que va contraria a tus atributos de santidad y de justicia. Y que podamos realmente comprometer nuestra vida, que dejemos de contristar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras mentes que son tan débiles, tan inclinadas hacia el mal en todo momento, que divagan en el pecado constantemente. Que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Que estas verdades bíblicas del Evangelio penetren a nuestra mente, que podamos ser transformados por medio de ellas. Si aquí hubieran personas que todavía no han puesto su confianza en la obra de tu Hijo Cristo en la cruz, yo te pido que tú traigas convicción de pecado sobre sus vidas en estos momentos. Que tú hagas una obra de nuevo nacimiento en los corazones. Solo tú puedes hacer esa obra. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te necesitamos. Necesitamos la guianza de tu Espíritu. Necesitamos la corrección de tu Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Queremos honrarte, queremos agradarte, queremos servirte, pero queremos reflejar lo que tu palabra revela acerca de cuál debe ser nuestra conducta como creyentes, porque a ti te importa nuestra conducta. Y al mundo que está a nuestro alrededor, ellos están viendo nuestra conducta como creyentes, que podamos ser fieles testigos de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.